Ya, voy a tratar de hablar fuerte para que se pueda escuchar. Entonces, vamos con el ruido que hay de fondo, ¿vale? Ya, comencemos. Nosotros nos quedamos viendo, ¿cierto? Lo que es la comunicación, ¿se acuerdan? Y de comunicación, ¿qué alcanzamos a ver? Alcanzamos a conocer lo que son ciertos los medios de comunicación, alcanzamos a ver lo que son los factores de la comunicación, alcanzamos a ver lo que son las funciones de la comunicación. ¿Se acuerdan? De los factores de la comunicación era emisor, receptor, mensaje, código, canal y contexto. De los factores de la comunicación que vimos, ya me acuerdo que nosotros alcanzamos a ver lo que son los emisor, receptor, mensaje y después, ¿cierto? A través de guía habíamos estado viendo los demás factores de la comunicación. ¿A qué se refiere, por ejemplo, el emisor? Es quien envía, ¿cierto? El receptor es quien lo recibe. El mensaje en sí es el contenido. El código es el lenguaje. El canal es el medio. Y el contexto es básicamente el ambiente. ¿Para qué? ¿Para qué nosotros vemos los factores de la comunicación? ¿Cierto? Nos grafiquen cómo es el proceso de comunicación. Entonces, cuando nos grafican el proceso de comunicación, nosotros podemos hacer un estudio de cómo viajes nos podemos comunicar de una manera más eficiente. Entonces, el emisor, ¿quién envía a la persona que quiere hablar? ¿Ya? Si Juanito quiere hablar de algo a María, ¿cierto? El emisor es Juanito, María lo recibe, y a lo mejor quería decirle que quería pedirle un favor. Así que el favor es el mensaje. Y si él se lo dijo con palabras, el código en nuestro lenguaje o nuestro idioma, ¿cierto? Se lo dijo en español, el código es español. El canal es cómo se lo dijo, qué utilizó para decirle lo que quería decirle a María. Utilizó la voz, el canal es la voz. Utilizó el teléfono, el canal es el teléfono. Y el contexto es el ambiente donde se dio la comunicación, o sea, el lugar, la hora, la fecha, etcétera, etcétera. ¿Ya? No creo que eso tenga una mayor complicación para ustedes. Lo que sí yo creo era más complicado son lo que es, ¿cierto? Lo que vamos a ver es las funciones de la comunicación, ya que las funciones de la comunicación están centradas en cada uno de estos factores. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a cambiar para acá. ¿Ya? Por ejemplo, había una función que se llamaba función emotiva. Y la función emotiva consiste, ¿cierto?, que está centrado en el emisor. ¿Y por qué estará centrado en el emisor? Porque las funciones emotivas son sentimientos, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, al ser sentimientos, tienen que ser los sentimientos ¿de quién? Del emisor. Si él se encuentra triste, si él quiere expresar felicidad, si él quiere expresar, ¿cierto?, alguna molestia, él va a utilizar, ¿cierto?, un lenguaje que le va a producir, que va a denotar cómo él se siente. Así que, como está centrada en cómo el emisor se siente, esta función, ¿ya? Porque si estos son los factores,
Estas son las funciones de la comunicación. ¿Ya? Y las funciones de la comunicación van a estar centradas en cada uno de los factores. También tenemos una función que es la apelativa. ¿Ya? Y la apelativa está centrada en el receptor, básicamente porque las apelativas son órdenes. ¿Ya? O sea, si yo le ordeno, Juanito, siéntate, ¿ya? Yo espero que el receptor haga algo, o sea, por lo tanto, la función que está cumpliendo ese lenguaje es para que el receptor pueda, yo pueda producir algo en él, ¿ya? Una reacción. Para que se vea más la... Ya. Entonces, esa respuesta que nosotros esperamos, ¿cierto?, del receptor es que él acate nuestras órdenes. Sube la escalera, siéntate, abre la ventana. Está centrada, ¿cierto?, en el receptor. Hacia acá. Está centrada en el receptor y son órdenes, ¿cierto?, que el emisor efectúa al receptor. Por lo tanto, tenemos, ¿cierto?, esta función funciona como una orden, ¿cierto?, para que el receptor pueda producir. ¿Ya? Por eso esta función de la comunicación está centrada en el receptor. Tenemos el mensaje, ¿ya? Y el mensaje tenemos una función que se llama, ¿cierto?, función poética, ¿ya? Y esta función poética está centrada más que en el emisor, más que en el receptor, en cómo nosotros planteamos el mensaje, ¿ya? Cuando el mensaje está centrado en ver cómo nosotros escribimos este mensaje, es una función poética. Por ejemplo, cuando nosotros escribimos un trabalengua, escribimos un refrán, ¿ya? Esta función poética, cuando todo el mensaje está más centrado en cómo, si está muy bonito el poema, ¿ya? Entre más bello o divertido, por así decirlo, se vuelve el mensaje, quiere decir que es más importante la estética del mensaje que el mensaje mismo, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros decimos un refrán, ¿ya?, en realidad no es mucho el contenido del refrán, pero es bonito, es estilizado, así que está en función, ¿cierto?, poética. El código, función poética, entonces, tenemos poemas, trabalenguas, ¿ya? La función que está asociada al código se llama metalingüística. Y la función metalingüística está asociada al código. ¿Por qué? Porque metalingüístico es hablar del lenguaje. Cuando usted habla del lenguaje, eso es metalingüístico. ¿Ah? ¿Ah? La metalingüística habla sobre el idioma, habla sobre, por ejemplo, si nosotros decimos cómo se dice una palabra, oye, no sabes qué, por ejemplo, ovni se escribe con V, ya cuando uno habla de cómo debemos hablar o qué significa una palabra, quiere decir que esa es una función metalingüística, ¿ya? Entonces, hablar del idioma. ¿Ya?
De hecho, meta quiere decir, ¿cierto?, que uno va a hablar de uno mismo. O sea, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que metalingüístico es hablar del lenguaje, ¿ya? Por ejemplo, por lo mismo usamos el lenguaje para hablar del lenguaje, entonces como que vuelve en sí, ¿ya? Usamos el español para decir cómo se habla el español, etcétera, etcétera. El canal es básicamente el medio de transporte, ¿ya?, del lenguaje. Por lo tanto, tiene una función que se llama fática, ¿ya? La función fática consiste en cuando nosotros usamos el lenguaje para constatar si el lenguaje está funcionando o no. Usamos el lenguaje para iniciar una conversación, usamos el lenguaje para terminar una conversación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando nosotros saludamos, ¿ya?, o cuando nosotros nos despedimos, es decir, que estamos empezando la conversación o estamos terminando una conversación. Así que tratamos de entrar a la... Ya, tenemos entonces, ¿cierto?, que la función fática es, por ejemplo, cuando nosotros decimos atención, cambio, ¿ya? Le decimos a la otra persona, ahora voy a hablar, o ya terminé de hablar, te toca a ti hablar, una cosa así, ¿ya? Cuando terminamos la conversación, entonces son saludos, despedidas, ¿ya? O cuando uno grita, aló, alguien me escucha, y espera, ¿cierto?, la respuesta, a ver si puede conversar con alguien, eso también está función fática. Me gustaría que si alguien, o sea, si están conectados, me gustaría que comentaran hasta el momento si se ve bien, porque igual podemos mejorarlo para la próxima. No sé si... ¿Qué más? Ok, la última cuestión. Ya, y la función referencial es estrictamente contenido. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos referencia a la función referencial, quiere decir que estrictamente el contenido, ¿ya?, es lo más importante. Como por ejemplo en las noticias, ¿ya? Un aviso, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que en la función referencial lo más importante cuando el lenguaje está centrado solo en entregar la información concreta, ¿ya? Básicamente objetiva, es una función referencial, ¿ya? Como por así decirlo, lo más importante, por ejemplo, de un aviso es a qué hora va a empezar tal cosa, o
qué es lo que va a suceder mañana, cuál es las noticias, cuál fue el hecho que sucedió, etcétera, etcétera. Pasamos entonces todo esto a través de guías. Vimos también, ¿cierto?, lo que son los medios de comunicación, así que ahora lo vamos a repasar. Ya de la comunicación entonces, también vimos, ¿cierto?, lo que son los medios de comunicación. ¿Ya? Estos medios, ¿cierto?, tienen una influencia en la sociedad, porque pueden llegar, ¿cierto?, a muchas personas al mismo tiempo. ¿Ya? De hecho, ustedes hicieron un ejercicio donde compararon, por ejemplo, cómo se procesa la información en un tipo de medio y en otro tipo de medio, ¿cierto?, a través de una noticia. ¿Ya? Pero ¿qué medios de comunicación existen? Existe, ¿cierto?, el periódico, la televisión, el internet, la radio. ¿Ya? De hecho, el internet podríamos decir que engloba todo el resto de lo que son los actuales medios de comunicación. De hecho, yo diría que es el medio de comunicación, ¿cierto?, más importante ahora, porque uno a través del internet tiene ya, ¿cierto?, a disposición todo el resto de los medios de comunicación. De todas maneras, el periódico, la televisión, la radio, ¿cierto?, siempre han cumplido un rol muy importante en nuestra sociedad, ¿cierto? Lo que no quita que tengan también ese rol importante de procesar la información, ¿cierto?, que afecta de una u otra manera, ¿cierto?, al criterio que tienen las personas con respecto a ciertos temas. El periódico, ¿cierto?, que sale en papel, ¿ya? Ahora también, ¿cierto?, sale en digital. Ha sido siempre uno de los medios más respetados, más creíbles, por así decirlo, junto con la radio. ¿Ya? Como que en el momento de que, cuando el periódico era el medio de comunicación, el cual, ¿cierto?, era el más creíble desde siempre, o sea, desde que se empezaron los medios de comunicación, ya, el periódico fue el primero. Tenemos periódicos que tienen una historia pero extensa. La radio vino después y después la televisión ya lo cambió. ¿Ya? Ahora tenemos el internet que los aglutina y que más encima funciona con retroalimentación. ¿Ya? ¿Por qué son importantes los medios de comunicación masiva? Siempre han formado el criterio que tiene la gente, ¿cierto?, para poder entregar opinión referente a un tema. ¿Cómo podría saber usted, ¿ya?, qué opinar si no tiene información con respecto a lo que está sucediendo en el momento? Entonces, ¿cómo nosotros estudiamos los medios de comunicación? Yo no les voy a decir qué significa el periódico, qué significa la televisión, la radio, el internet, porque ustedes ya lo saben. Lo que nosotros estudiamos, ¿cierto?, es haciendo ejercicios como los que hicieron ustedes en la guía, ¿ya? Leyendo noticias, ¿cierto?, comparando noticias unas con otras y ver cómo va afectando el criterio, la objetividad, ¿cierto?, con respecto a los hechos.
¿Cómo nosotros podemos saber qué es lo que ocurrió realmente cuando usted no estuvo ahí? ¿Ya? Por eso, la información debe ser lo más objetiva posible. Cuando se trata de información real que afecte, ¿cierto?, al criterio de la sociedad. ¿Ya? Aunque también los medios de comunicación funcionan de una manera de entretención, ¿cierto?, para ir liberando también la carga del estrés, ya del funcionamiento tan abrasivo que tiene nuestra sociedad con respecto a las cargas laborales, etcétera, etcétera. De todas maneras, lo más importante a tener en cuenta, ¿cierto?, con estos medios de comunicación es que el criterio que tienen con respecto al tratamiento de la información para poder estar actualizados con respecto a lo que está pasando, ¿cierto?, en nuestro alrededor, hay que ser muy objetivo y hay que tener un criterio amplio para poder, ¿cierto?, procesar esta información, ¿ya? Lo que nosotros hacemos más en el lenguaje es procesar la información, ver, ¿cierto?, qué es lo que podemos rescatar, ¿ya?, con respecto a cada uno de estos medios de comunicación. Yo sé que algunos de ustedes, por ejemplo, no le creen mucho a la televisión, otros escuchan radio, otros leen el periódico, hay gente que todavía lee el periódico, ¿ya? Y uno puede hacer todo eso y más, ¿cierto?, por internet, porque en internet están las redes sociales que pueden ser un punto a favor y también pueden ser un punto en contra. Ustedes saben que para mentir cualquiera. Ya, los medios de comunicación entonces eran eso, nosotros hicimos un ejercicio con respecto a las comparaciones que tenían cada uno de ellos, ya. También vimos cuáles son los criterios, hicimos un pequeño ejercicio con respecto a eso. Ahora, pasemos a ver lo que es la comunicación verbal y no verbal, que es como lo último que vemos y creo que es una de las cosas que más nos tiene que ver. La parte de abajo de la canción, debe ser un número distinto de 0. O sea, debe ser cualquier número que se necesita comunicar. Ya, entonces comunicación verbal. Y comunicación no verbal. ¿Ya? ¿Qué significa la comunicación verbal y no verbal? Verbo, por así decirlo, esta forma verbal es decir, ¿usamos palabras o no usamos palabras? ¿Ya? Cuando nosotros usamos palabras, es comunicación verbal. Cuando nosotros no usamos palabras, entonces es comunicación no verbal. Entonces, no palabras. ¿Y cómo podemos comunicarnos sin palabras? De muchas maneras, ¿cierto? Usando nuestro cuerpo, usando las funciones de nuestro rostro, ¿ya? Bueno, ustedes saben que yo se lo expliqué en la primera clase, uno nunca no puede comunicar, ¿ya? Eso es como un principio básico, que no podemos dejar de comunicar. Por lo tanto, cualquier cosa, nuestra expresión, ¿cierto?, nuestra forma de vestir, ya está comunicando. Pero de la comunicación no verbal, que nosotros vimos, ¿cierto?, a través de una guía, hablamos de la comunicación kinésica. ¿Ya? ¿De qué trataba la comunicación kinésica? Trataba básicamente de las expresiones, ¿cierto?, corporales, o sea, lo que el cuerpo puede hacer para poder expresar, ¿ya? La kinésica entonces
habla sobre lo que es, ¿cierto?, expresión. Si uno está enojado, uno está triste, ¿cierto?, lo muestra con la cara. Y no solamente con la cara, por ejemplo, si uno está súper enojado, ¿cierto?, y de repente quiere golpear, es algo, eso va a decir, ¿cierto?, que esa persona está ultra, súper enojada. En cambio, si uno está feliz, si uno está triste, ¿cierto?, lo va a notar, la cara no lo va a poder ocultar, ¿cierto? Por ejemplo, si uno está muy triste, si uno que anda bajoneado, y la gente me pregunta qué te pasa, yo no, por ejemplo, nadie me ha dicho, oh, ha empezado a quejarse de su vida, no, ¿cierto? Pero la gente lo nota por su expresión corporal, ¿ya? También vimos, ¿cierto?, la proxémica. Proxémica, ¿ya? ¿Qué es la proxémica? La proxémica básicamente es cómo nosotros nos comunicamos a través del espacio. El espacio que nosotros dejamos, ¿cierto?, entre una persona y otra. Imaginemos que estamos con nuestra familia, ¿ya? A nuestra familia siempre la mantenemos en un espacio, en una distancia, ¿cierto?, social, más o menos cercana, porque es como nuestra familia, ¿ya? Uno puede abrazar, ¿cierto?, a un familiar. Por ejemplo, usted, no sé, pues, si quiere mucho a su hermano, va, lo abraza y le dice, ¿cierto?, te quiero, hermano, bla, 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 ¿ya? A su papá, a su mamá, cuando están, no sé, por el cumpleaños, etc. Pero usted tiene la confianza para decirle, oye, ¿sabes? Puedes, o sea, tienes el derecho de poder, ¿cierto?, estar en una distancia cercana a la mía porque somos familiares. No así, por ejemplo, una persona que recién está conociendo, ¿ya? Imagínense que de repente se encontraron porque, no sé, pues son compañeros de curso, ¿ya? Usted no va a llegar y abrazar al compañero, oh, amigo de toda la vida, no, porque no es así, ¿ya? Uno va manteniendo un margen de distancia, ¿cierto?, con respecto a la persona y con respecto a nuestra seguridad, ¿cierto?, a nuestra área personal, ¿ya? Y sobre todo, ya mantenemos una distancia social un poco más lejana, ¿cierto?, aún más lejana con la gente de la calle, ¿ya? Por ejemplo, si usted tiene que comunicarle a la gente que desconoce algo, ¿cómo lo hace? Si quiere que todo el mundo sepa algo, y tiene que decírselo, imagínate que está en la plaza y tenga que decirle a las demás personas, no sé, incluso por su seguridad, que tengan cuidado. Usted no va y se lo dice al oído, oye, ten cuidado, no, ¿cierto? Porque no tenemos la confianza para ir y estar con la persona tan cerca, ¿ya? Uno por lo general habla al público, ¿ya? Incluso muchas veces en tercera persona, ¿ya? Porque no queremos establecer, ¿cierto?, un vínculo. Lo único que queremos, ¿cierto?, es transmitir la información. Nosotros en la guía vimos, ¿cierto?, lo que son las zonas, la zona íntima, ¿ya?, la zona social y lo que es la zona pública. Entonces, esas zonas, ¿cierto?, se respetan con respecto a el nivel de confianza con el que yo tenga con las personas. Entonces vimos la kinésica, la proxémica y la icónica, ¿ya? La icónica, ¿ya?, es básicamente los signos y símbolos, ¿ya? Vamos a tirar por acá. Signos y símbolos, ¿ya? ¿Qué es un signo y qué es un símbolo? ¿Ya? Los signos son lo más común. Un signo es como una unidad, ¿cierto?, de significado que tiene básicamente un significado. Entonces, un signo solo va a significar una sola cosa.
¿ya? No tiene una mayor interpretación. En cambio, los símbolos sí tienen tienen por así decirlo, una explicación un poco más compleja, más abierta, ¿ya? Una ambigüedad, ¿cierto?, con respecto a lo que significa. En cambio, los signos no. Podríamos decir que los signos son unilaterales, ¿ya?, que significan una sola cosa, y los símbolos se disparan, ¿cierto?, con respecto a su significado. Por ejemplo, una señal de pare, ¿ya? Un disco pare. Vamos a intentar dibujar el signo pare. Y ahí está el pare. No me quedo tan mal, ¿eh? Ya, el signo pare significa detente, ¿no? Cuando tú vas conduciendo, ¿qué conducen? Ya, me encuentro con el signo pare y eso significa solo detente. No tiene un mayor significado, o sea, y de hecho estamos en consenso de que yo veo este signo y tengo que detenerme. ¿Se imaginan que este signo tuviera ambigüedad? Pare si quiere, ¿no? O podría parar como sugerencia. No, ¿cierto? No tiene no tiene un mayor significado. Tiene un solo significado que es parar. En cambio, el símbolo sí tienen varios significados. O sea, no es que como que tengan varios, sino que tienen un significado bastante ambiguo, ¿ya? Por ejemplo, un símbolo es la cruz cristiana, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, cuando la gente anda con su amuletito, aquí, ¿qué significa la cruz? La cruz puede significar cristiano, puede significar la religión en sí completa, ¿entiendes? Pero también puede ser, ¿cierto? Puede representar, puede decirse que también puede ser Jesús, ¿ya? Jesús crucificado ahí, ¿ya? Pero no tiene como su significado ultra definido, ultra claro, ¿me entiendes? Sino que es multisignificativo, ¿ya? Eso es lo que quiere decir el símbolo, que es multisignificativo, ¿me entiendes? Chuta, para el cristianismo, obviamente, que la cruz puede ser, ¿cierto? Este símbolo ya de religiosidad, imagínense. Podríamos decir religiosidad, puede ser el símbolo del amor, el símbolo de, no sé, pues de la espiritualidad, pero para alguien que no es cristiano, a lo mejor la cruz es otra cosa, ¿me entienden? Puede ser, no sé, incluso una prohibición. Entonces, eso quiere decir los símbolos. Ya tenemos otros símbolos como el yin yang, ¿ya? Vamos a dibujar aquí. ¿Ya? El yin yang, ¿cierto? Es un símbolo porque no tiene una definición clara. Uno puede decir, ese es el bien y el mal conectados, ¿ya? Ese puede ser también la forma en que los humanos somos, ¿cierto? Que tenemos, puede ser el bien y el mal, puede ser la maldad, ¿ya? Y, no sé, y ser buena persona, etcétera, etcétera. Y de hecho, muchas personas con distintas experiencias de vida van a decir, no sé, porque el Yin Yang no es solo eso, sino que una forma de vida, etcétera, etcétera, ¿ya? Eso con respecto a lo que ve cada uno. Entonces, la comunicación icónica es eso. Ustedes saben que no solamente son palabras, sino los signos que hay en la calle, ¿ya? Los semáforos,
todas las señalizaciones del tránsito, ¿cierto? Son con respecto a una comunicación icónica. Lo que no alcanzamos a ver, que lo vamos a ver ahora, es el paralingüismo. El paralingüismo o el lenguaje paralingüístico habla sobre cómo nosotros ayudamos al lenguaje. También es no verbal. ¿Ah? El paralingüismo es no verbal, pero constituye la ayuda para el lenguaje, o sea, la ayuda para lo que nosotros digamos en palabras, ¿ya? Porque es que acompaña al lenguaje. Cuando uno dice para, es, ¿cierto? El prefijo para nos habla sobre acompañamiento, nos habla sobre ayuda a, por ejemplo, el paramédico ayuda al médico, ¿ya? No sé, pues, y cualquier sufijo, ¿cierto?, que mantenga el para de ayuda, por así decirlo, es así. Entonces, el paralingüismo es la ayuda al lenguaje. Cuando nosotros usamos, ciertas características que nos va a ayudar a mejorar nuestro lenguaje. En el paralingüismo tenemos, por ejemplo, el ritmo, ¿ya? Ustedes saben que nosotros no hablamos como un robot, sino que vamos modificando, ¿cierto?, el ritmo, la velocidad con que vamos hablando, le da también una forma de distintivo a lo que nosotros queremos ir explicando, ¿ya? Las personas que hablan muy rápido muchas veces no se le entiende, pero si la persona no quiere que se le entienda, puede hablar lo más rápido que quiera, ¿ya? Puede ser lento, puede ser acotado, ¿ya? Pero nosotros siempre lo vamos modificando para que no sea tan monótono. Se imaginen que siempre hablemos con la misma velocidad, no, eso no funciona así, ¿ya? Entonces, para el ritmo, ¿cómo nosotros vamos modificando nuestro lenguaje para que sea más bello, para que sea más entretenido, para que sea y no produzca ruido, ¿me entiendes? El ritmo, la entonación, ¿ya? La entonación, o sea, los tonos de voz nosotros los vamos modificando, no hablamos siempre con el mismo tono de voz, sino que los vamos modificando, vamos bajando un poco la entonación, vamos subiéndola para que las palabras, ¿cierto?, nos suenen como un robot. Y ritmo, entonación, ¿cierto? Y volumen. ¿Ya? El volumen de nuestra voz también la modificamos. Cuando nosotros hablamos bajito, no sé, para no molestar, o cuando nosotros gritamos para que o llamar la atención, o porque estamos enojados, gritamos, entonces nos queremos mostrar que estamos, ¿cierto?, tan enojados que nuestra voz sale muy, muy fuerte. Entonces, el paralingüismo es la ayuda que nosotros le damos a nuestro mismo lenguaje para que este no solo sea, no sea monótono, ¿ya? Para que pueda incluso darle un significado más a lo que nosotros queremos decir, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, decimos, es distinto decir, oye, detente, a decir, detente, ¿ya? ¿Por qué? Porque de inmediato le agrega, ¿cierto?, una carga emocional, le agrega una carga, ¿cierto?, que el otro va a poder leer. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos modificando, ¿cierto?, el ritmo, la entonación, el volumen de nuestra voz. Ese es el paralingüismo, la ayuda, ¿cierto?, al lenguaje. ¿Ya? También es parte del lenguaje no verbal, ¿ya? Porque lo que nosotros vemos es cómo cambiamos el ritmo, la entonación y el volumen, no vemos, ¿cierto?, el contenido en sí.
Cuando nosotros registramos el paralingüismo, hacemos esto y se modificaron las entonaciones entonces, y de hecho también existe el paralingüismo escrito, porque cuando uno está escribiendo, ¿ya? Uno muchas veces hace las letras más grandes, más chiquititas, con respecto incluso a la personalidad. La personalidad de una persona dice mucho, ¿cierto? Con respecto a su tipo de letra, ¿ya? Y usamos signos que nos dicen si lo que estamos haciendo es una pregunta o si lo que estamos diciendo, ¿cierto?, es una exclamación. Los signos de exclamación, entonces, ¿se acuerdan de esas líneas con puntitos ya? O estos signos de interrogación, ¿cierto?, que hacen preguntas. ¿Ya? Entonces, los signos de exclamación es para darle para poder exclamar, ¿ya? Por decir, por ejemplo, que esta persona está en cierta forma gritando, ¿ya? Y quiero resaltar lo que está diciendo. Y el símbolo de pregunta, obviamente, que si nosotros no cambiamos nuestra entonación para preguntar, se imagina que nosotros estuviéramos haciendo preguntas sin hacer la entonación de pregunta, muchas veces se da para ambigüedades, ¿o no? Por ejemplo, cuando usted está escribiendo en el chat, en WhatsApp, ¿ya? Y le dice, ¿irán mañana? Es distinto a decir, irán mañana, ¿no? Entonces, el símbolo de pregunta, ¿cierto?, modifica incluso el lenguaje, ¿ya? El paralingüismo también puede modificar el lenguaje, porque si no es una pregunta, ¿cierto?, es una orden, ¿no? Irás mañana. Ya, eso sería con respecto a la comunicación verbal y no verbal. Y de hecho, eso sería ya el término de nuestra primera unidad, que es de comunicación. Sería todo lo que nosotros, ¿cierto?, pedimos haber visto en clase, de a poco, ¿cierto?, ejercicio, haciendo ejercicio, ¿cierto?, con respecto a esto de ya en clase de haber visto las distancias, hablado, ¿cierto?, sobre, por ejemplo, cómo mantenemos la distancia, la proximidad dentro de un bus, dentro de una micro, ¿ya?, en un colectivo. Ustedes saben que ahora, por ejemplo, la distancia social es un requisito, ¿ya? O sea, todos deberíamos, ¿cierto?, mantener nuestra distancia social, y eso lo hubiéramos analizado también en clase, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Ya? ¿Qué vamos a ver nosotros ahora? Que esto ya pasó, esto es lo que ustedes vieron, ¿cierto?, en las guías. Nosotros ahora nos vamos a ir al mundo de los textos. ¿Qué es un texto? Los tipos de texto que hay, ¿ya? Vamos a adelantar un poco entonces lo que vamos a ver, lo que van a ver ustedes en las próximas guías, ¿ya?, con referente a textualidad, ¿ya? Porque nosotros empezamos con un texto y ya no terminamos, ¿cierto? Incluso todo el año hablando de distintos tipos de textos. El primer tipo de texto que vamos a ver, de hecho quería explicarles qué es un texto. El texto es una construcción, ¿cierto?, de distintos signos y que van produciendo, ¿cierto?, una carga de significación. Por así decirlo, palabras unidas con sentido, palabras, ¿cierto?, ordenadas con sentido para que puedan producir, ¿ya?, historias, hechos, ¿cierto?, que nosotros podamos ir leyendo, ir viendo, ¿ya?, etc. Texto, entonces, el primer tipo de texto que vamos a ver son los textos literarios. ¿Ya? ¿Qué son los textos literarios? Básicamente los textos literarios son ficción. ¿Ya? Eso es lo que la próxima guía que ustedes vean, ¿cierto?, va a venir, ¿cierto?, significado de texto. ¿Qué son los textos literarios? Básicamente los textos literarios son todo lo que es ficción.
Y de los textos literarios vamos a ver tres géneros, ¿ya? Los tres géneros son narrativa, vamos a ver, ¿cierto?, lo que es el género dramático y lo que es el género lírico. ¿Ya? Vamos a empezar nosotros, ¿cierto?, con el texto narrativo. Vamos a leer cuentos, vamos a analizar los tipos de personajes, el tiempo, ¿cierto?, que se produce dentro de la narrativa. Vamos a ver los tipos de narradores, ¿ya? ¿Qué es un narrador? ¿Cuáles son las voces internas, ¿cierto?, que se perciben dentro de lo que son los textos literarios. Pero eso vamos a ver ahora después. Ojalá que si tienen dudas, si tienen consultas, me vayan preguntando. ¿Ya? Necesito yo saber, ¿cierto?, cuáles son sus dudas con respecto a la unidad que pasamos. Sé que es medio complicado. Yo le voy a dar mi número al profesor Irán. O sea, bueno, él tiene mi número, puede pasárselo a usted, ¿cierto? Para que también me puedan hablar por WhatsApp, yo no tengo ningún problema para eso. Pero necesito que vayamos resolviendo las dudas. También quería hacer videos, ¿cierto?, explicando las guías que pasaron, dando las respuestas, porque obviamente es algo que creo que necesitamos revisar ya, ¿no?, con tanto tiempo. Bueno, eso ha sido la clase, ojalá que les haya gustado. Tuvimos muchos inconvenientes para empezar. Ojalá que ya para la próxima ya tenemos la experiencia como para hacerlo más rápido, ¿ya? Entonces nos vemos el próximo martes. Yo también voy a estar conectado para poder, ¿cierto?, ir resolviendo las dudas que quedaron con respecto a la exposición. Cuídense.